cual sigue en el tema de la administración del producto y de servicio. Para eso vamos a compartir la pantalla. Ahí me dicen si se ve, por favor. Sí se ve. Gracias. Bueno, al inicio habíamos planteado lo que respecta a la administración de operaciones o investigación de operaciones, como se le llama en algunas partes. Puede ser gestión de operaciones, dirección de operaciones, todos esos conceptos. Hay alguna pequeña diferencia, pero en este caso los tomamos como sinónimos, ¿no? Que se trata de administrar todas esas operaciones que nos ayudan a transformar un insumo, una materia prima, en un producto o un servicio ya terminado, ¿no? El cual debe de ser elaborado con calidad y tomando en consideración la eficiencia y la eficacia. Entonces, básicamente es eso lo que se tiene que administrar, que se haga de forma correcta, las actividades correctas, en el tiempo planeado. En este caso vamos a hablar sobre la selección del proceso, el diseño del proceso y el análisis del proceso. Entonces, sabemos que un proceso pues es un conjunto de actividades que nosotros vamos a realizar o llevar a cabo para transformar ese insumo o materia prima en un producto terminado, que puede ser un bien o un servicio. En este caso, en el todo, ¿no? Para que ese producto sea generado con calidad y para el bien de la comunidad o de la sociedad. En este caso, que le sirva al cliente, que si se puede, supere sus expectativas. Tenemos el sistema, lo que ya hemos visto en otras diapositivas anteriores. Tenemos las entradas, los insumos o las materias primas. Eso sufre un proceso de transformación o de creación para posteriormente generar el producto. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en la parte central, que es del proceso, en el proceso de transformación, donde hay muchas actividades por realizar. Su validez. El flujo puede ser lineal, no lineal, continuo. Si es lineal, es de que primero tienes que hacer la A para pasar a la B y luego la B para pasar a la C, que va en línea. Si no haces la A, no puedes pasar a la B.
por decir ahí en la universidad, si no se inscribieron, no pueden cursar las asignaturas. Es como un ejemplo, ¿no? Entonces, en los proyectos, pues hay fabricación de productos que pueden ser únicos, exclusivos, pueden ser con pocas unidades, muchas unidades. Las actividades en este caso se realizan en un lapso de tiempo y en secuencia. Y aquí viene otra técnica de la administración de operaciones, como es la administración de proyectos PER y CPM, que nos indican, nosotros tenemos muchas actividades que realizar en un proyecto y le vamos poniendo como fechas o plazos a cada actividad, pero en esas actividades hay antecesores y predecesores, o sea, actividades que tenemos que realizar antes para poder pasar a la siguiente actividad, aunque hay actividades que se pueden ir haciendo a la par. Pero entonces en esta parte nosotros tenemos que plantear cuáles son las actividades que van con antecesores y cuáles se pueden ir haciendo a la par y ponerle tiempos. Pueden ser días, semanas. Y con eso yo puedo estimar la terminación del proyecto, si lo voy a terminar a tiempo o no. Si me atraso en alguna actividad, tal vez no pase nada, no me genere algún cambio en la terminación, lo sigo terminando en tiempo y forma, pero hay actividades que sí deben de terminarse en tiempo y forma para no alterar la terminación del proyecto y en este caso no quedar mal, ¿verdad?, con el cliente, de que si nosotros le íbamos a entregar tal proyecto ayer y no se lo entregamos porque hubo tal problema, se lo vamos a entregar como a los 8 días, entonces ahí el cliente se molesta, ¿no? Que tú me dijiste una fecha y ahora sales que no. Entonces esas cuestiones deben de verse porque perdemos clientes. Los periodos de fabricación pueden ser largos y altos los costos también. Dentro de los procesos intermitentes, pues tenemos la producción mínima con mucha variedad de productos, porque puede ser que no tengamos mucha variedad, pero ofrezcamos un solo producto, pero en masa. Ya serían pocos productos y poquita variedad también. Utiliza las mismas instalaciones, equipos y trabajos similares, ¿no?, que se agrupan en centros de trabajo. Y aquí un producto pasa por distintos centros de trabajo y se dividen en dos tipos, talleres y lotes. Los procesos intermitentes tipo taller, aquí se fabrica una cantidad pequeña de un producto, las características del producto se ajustan a las exigencias del cliente, son procesos muy flexibles y un lote de producto puede hacerse una sola vez. En los procesos intermitentes por lotes, se producen lotes de productos una y otra vez. El cliente es el que elige entre una amplia variedad de productos, porque tenemos diversidades, pero no es a medida. Por lo general los lotes son más grandes que en los talleres y un lote pasa por distintos centros de trabajo. En los dos casos, la programación de la producción es compleja, indicados en donde hay poca estandarización y volúmenes de producción no muy altos. La estandarización se refiere a que todos los productos deben salir con el mismo tamaño, la misma característica. En el proceso de flujo lineal, pues ahí su nombre lo dice, va como en línea, ¿no? En línea recta, va pasando como en el llenado de las botellas, por ejemplo, o en la tortillería que van saliendo las tortillas, así como en fila. Aquí la secuencia es de operación lineal, la fabricación es en grandes volúmenes, pocos productos diferentes, el proceso es poco flexible, hay un alto grado de automatización y hay dos tipos, pueden ser líneas de ensamblaje y procesos continuos. En las líneas de ensamblaje se fabrican productos discretos, fabrican en serie
son más eficientes que los procesos intermitentes, los productos técnicamente homogéneos, o sea que se parecen entre ellos, hay similitud, poca variedad de productos, el cliente participa poco, no tiene mucha incidencia, los procesos continuos siempre se ejecutan las mismas operaciones en las mismas máquinas para la obtención del mismo producto. Hay estandarización y controles en la calidad. A veces los productos no son discretos. En los dos casos, las máquinas se disponen en línea una tras otra. Y como ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, la imprenta que se va más a la parte de un proceso de tipo taller. El restaurante de comida rápida hacia los lotes, la ensambladora de carros en línea y la refinería de petróleo en proceso continuo. Todo esto tiene que ver también el volumen, si es poco, es mucho, se produce en pocas unidades o en grandes cantidades, y la estandarización. Por ejemplo, en la refinería de petróleo, pues la estandarización es fuerte, no puede haber diferencias en las características del producto. En cambio, por ejemplo, en una imprenta, pues uno va, decide cómo quiere el producto y lo hacen a tu medida, ¿no? En este caso, la fabricación para inventarios y la fabricación por pedidos, tenemos ahí algunas similitudes y diferencias. Por ejemplo, en los inventarios produce para mantener inventarios, tiempos de entrega cortos, línea de producción estandarizada, hay poca variedad del producto y las decisiones importantes son básicamente el predecir qué es lo que va a pasar a futuro, cuántos vamos a vender, cuántos, en qué momento hacer otro pedido, planeación y control de inventarios. Eso es lo que realizamos más que nada en la parte de inventarios. En la parte de pedidos, pues los clientes llegan, piden, ¿no? Ya sea por teléfono o en forma física, hacen sus pedidos, tienen una gama de opciones, el proceso flexible para satisfacer necesidades de los clientes, los costos más altos y las decisiones importantes serían el control de flujo de pedidos, la gestión de tiempos de entrega y el cumplimiento de las fechas. Que no quedemos mal en eso, ¿verdad? Que si el cliente quedamos con él que le íbamos a entregar el día de hoy el pedido, pues debe ser hoy. El diseño del proceso consiste en la especificación de las entradas, cómo vamos a elegir los insumos, qué características, qué medidas debe de tener ya los insumos, materias primas, materiales, todas las entradas en este caso del sistema, las operaciones, los flujos de trabajo, los métodos, el personal, equipos necesarios para la producción de bienes y servicios. Entonces, un diseño de un proceso nosotros lo vamos a realizar o lo realizamos cuando vamos a ofrecer un bien o un servicio nuevo, o bien cuando se modifica un producto, que ahora le vamos a agregar tal cosa o ya no va a salir en esta presentación, ahora va a ser otra, entonces hacemos un diseño del proceso. O cuando surge una nueva tecnología. En el diagrama de flujo, o sea, hay varias simbologías, varios iconos que representan cada uno distintas operaciones. Por ejemplo, la primer figurita, ven que tiene inicio y fin, que nos muestra en un diagrama de flujo cuando hacemos la secuencia, muestra el inicio y el final del proceso. La operación sería el rectángulo. De esa forma tenemos, por ejemplo, el rombo, significa decisión, que en un diagrama de flujo nosotros a veces ponemos, si se cumple esto, pues pasa tal
paso, ¿no? Si no se cumple, se regresa otra vez. Entonces ahí es donde decidimos. Se cumple, seguimos, si no se cumple, otra vez regresamos al paso anterior o 2 pasos anteriores. Información escrita, almacenamiento y conector o esperas, que sería el círculo. Entonces ahí vemos un diagrama de un proceso de fabricación de una resina, reacción de polimerización, donde tenemos el inicio, vemos aquí el inicio o el final, que es la figura, en este caso inicio. De ahí pasamos a pesar la materia prima, agregar el reactor. Cuando llegamos al proceso de viscosidad, vemos si cumple o no cumple. Si sí, pasamos a la zona de enfriar y descargar. Si no, regresamos otra vez a la reacción química. ¿Sí? Ahí tenemos la decisión, el rombo, y ya el final, que sería después de enfriar y descargar. Las ventajas de un diagrama de flujo, como el que vimos anteriormente, es que nos favorece la compresión del proceso. ¿Sí? Profesor, disculpe, pero no está ¿Sí? mostrando su pantalla. ¿No? No. Permítame. Perdón, no sé por qué pero al inicio sí la mostraba, ¿no? Solo la primera diapositiva. Híjole, entonces han de estar imaginando nomás lo que voy diciendo. Bueno, el diagrama de flujo, ¿sí lo ven? Sí, ya. Sí. Ok. Bueno, tenemos el diagrama de flujo, que es, pues todo diagrama tiene un inicio y un final. Entonces aquí en el inicio, este diagrama muestra el proceso de fabricación de una resina, donde tenemos el inicio, ahí pesamos la materia prima, agregamos el reactor. Cuando llega después en la viscosidad, que es la decisión, decimos si sí cumple, entonces pasamos a la descarga, ¿no? Si no cumple, regresa otra vez a la reacción química. Ese sería el diagrama de flujo. Así podemos hacer un diagrama de flujo para la entrada a la UAN, ¿no? Que se tienen que primero ir por su ficha, hacer el pago de inscripción o llevar los documentos, etcétera, hasta que queden legalmente inscritos. Eso sería hacer un diagrama, ¿no? Para el ingreso a la UAN. Puede ser un proceso de titulación, que también se puede hacer el diagrama, viendo las distintas opciones de titulación, si es por tesis, por promedio, etcétera. Entonces hacemos el diagrama de flujo. Dice, no, pues si en una decisión puede ser de que si ya cumpliste el total de los créditos y no ha cumplido, pues otra vez tienes que regresar, ¿no? A cursar las asignaturas que te faltan. O el idioma inglés, etcétera. Ya tienes todo, hasta la presentación del examen de titulación, pues ya termina el proceso. Y esto se pone en práctica en todo, en un restaurante, en una fabricación de autos, por lo regular en todos lados, ¿no? Existen los procesos, porque hay actividades que realizar. Entonces, el diagrama nos favorece la comprensión del proceso, permite identificar problemas y oportunidades, y es una excelente herramienta para capacitar a los empleados. Dentro del diagrama del análisis de proceso está el estudio de procesos existentes con la finalidad de mejorarlos. Ya tenemos el producto, ya se vende, pero nosotros queremos como innovar, ¿no? Agregarle algo para mejorarlo. Entonces podemos utilizar los diagramas para ver en dónde podemos ajustar o agregar o quitar para mejorar esta parte. Mapas en función del tiempo o mapas en procesos, diagrama de flujo con el tiempo en un horizonte, en un eje horizontal, y los cuadros de procesos.
Son las herramientas que nosotros podemos utilizar si queremos mejorar un proceso ya existente. En cuanto a la productividad, nosotros podemos medirla viendo las entradas y las salidas. Dividimos las salidas entre las entradas y eso nos va a dar un valor de una razón o una proporción. Las unidades producidas entre el tiempo también nos va a dar otra razón. En cuanto a la capacidad diseñada o proyectada, en este caso medimos lo que es la tasa de producción ideal para la cual se diseñó el sistema. ¿Qué tanto se debe producir? Se expresa con una relación de, en este caso, pueden ser toneladas producidas por año, por semana, por mes, por día, por hora, el volumen producido por año, los clientes atendidos por hora. De esa manera podemos nosotros ver la capacidad. La tasa de uso de capacidad se refiere al grado en que una empresa utiliza su capacidad productiva. Nosotros dividimos la salida real entre la capacidad diseñada. Esa razón la multiplicamos por 100, ya nos vamos a dar cuenta del porcentaje que tenemos o la tasa de uso en capacidad. Un ejemplo, por ejemplo, la empresa fue diseñada para producir 300 unidades de un producto X, pero en realidad fabricó 2.700 unidades. Entonces ahí dividimos lo que realmente fabricó entre lo que se había propuesto, ¿no? Que se iba a fabricar, que serían 2.700 entre 3.600. El resultado se multiplica por 100 y esa sería la tasa de uso de la capacidad. La tasa de uso de capacidad puede verse también como horas reales de la máquina entre horas disponibles de la máquina. Si checamos en las dos partes, tenemos lo real contra lo propuesto o lo pronosticado. En la calidad del proceso, vemos el número de productos defectuosos identificados tanto de forma interna como externa y la cantidad de desechos del proceso. En la velocidad de la entrega, igual se mide en dos dimensiones: tipo de suministro, que se refiere al tiempo desde que se encarga el producto hasta que se entrega, y la variabilidad de los tiempos de entrega. Por ejemplo, a veces nos desfasamos 5 minutos, a veces 2, a veces 3, pero esa variabilidad debe ser mínima, porque si a veces nos desfasamos 1 hora, a veces 5 minutos, pues ahí tenemos problemas. En este caso, tratamos de que esa variabilidad o tiempo de que nos desfasamos sea lo menos posible. Y entre más pequeña sea la variabilidad, como en todos lados, pues es mejor, ¿no? Si la cita es, por ejemplo, a las 2 de la tarde, pues tal vez alguien esté 5 minutos antes, tal vez alguien llegue 5 minutos después, pero si siempre estamos dentro de ese rango, pues no hay problema porque la variabilidad es poca. La cuestión es eso. También es importante y se refiere al tiempo en que un proceso requiere para pasar de elaborar un producto a otro. La capacidad del proceso para elaborar más de un producto a la vez. Cuanto más productos puedan hacerse simultáneamente, más flexible es el proceso. Después tenemos lo que es el cuello de botella, cuando en un proceso, si es en línea, como que se tarda más de lo normal y entonces tenemos lo que es el cuello de botella, que sería la operación que tiene la capacidad más baja, limitando la salida del producto del sistema, se refiere al cuello de botella. Por ejemplo, en el primer recuadro dice 20 unidades por hora, pero en la siguiente es que hay un cuello de botella. Más adelante, porque después sigue 200 unidades por hora. De 50 que salen de la parte rectángulo azul, ¿sí? Pues al pasar
a una capacidad más amplia no hay ningún problema, pero el problema es de 200 a 50, porque aquí están saliendo más de las que pueden entrar. Entonces ahí es donde se hace el cuello. En cambio, si tenemos, por ejemplo, 200 unidades que salen y vuelven a entrar 200, pues ya no hay, en este caso, cuellos, ¿no? Cuando se procesan productos diferentes, aparecerán cuellos de botella específicos. Cuando existe variabilidad en la demanda, se pondrán demanda. Y eso sería lo de hoy. No sé si tenga alguna duda, algún comentario.